La joven tuvo la intención de ofrecerle disculpas, pero al final no dijo nada. Barbulló palabras ininteligibles, pero se limitó a cubrirse con la manta y se lamentó en silencio. El hombre no supo si lloraba o no. Él se quedó tendido en el piso sin dolerse. No tenía intención de reprochar a la joven por su inocencia, por su candidez sin mancha. Era su coraza y eso la hacía fuerte. La había dejado ser y ahora ambos pagaban las consecuencias. Lo que no tenía claro era cuál sería el siguiente paso. Era mejor que se llevaran el agua, dijo finalmente, subiendo la voz para que la joven lo escuchara. Así el grupo que viene nos verá como víctimas, añadió. Quiso sumar la frase del refranero popular que recuerda que el agua que no se bebe es mejor dejarla correr, pero no fue capaz de ser tan obvio. Las palabras de consuelo eran relleno, espuma pura de olas vencidas por la evidencia de la roca. No las pronunció. Igual no habría podido. Subir la voz le afectó la garganta y le obligó a toser sin control. El hombre pensó que moriría de asfixia y sintió deseos de tomar algo para calmar la picazón en la garganta. Pero no tenían más reservas, ni de dónde sacar líquido en ese momento de exposición. La fuerza que hacía para respirar le reavivó el dolor y lo llevó a inhalar polvo. El sabor, en vez de ocasionarle repudio, le recordó dónde estaba y lo tranquilizó. Soy polvo, materia, desierto en expansión, pensó. Esa idea de finitud le ayudó a no cometer el mismo error de unos minutos atrás. Agarra tierra y espárcetela por el cuerpo, por todos lados, sobre todo en el cabello. No pueden vernos limpios. Mientras se aplicaban la tierra tendidos sobre la llanura, ambos vieron que habían dejado de ser atractivos para el numeroso grupo que había virado y perseguía al que acababa de abandonarlos. Era un seguimiento en cámara lenta. Nadie huía deprisa y tampoco ninguno hostigaba con premura, pero era evidente que el segundo grupo avanzaba detrás del primero y que además se movían con más destreza por el desierto y tenían un objetivo claro. El hombre le dijo a la joven que se agachara para que no fuera evidente su supervivencia. Entre más desahuciados, menos interesados. Los muertos solo viven para ser robados. Cubiertos con tierra y bajo el sol tras la ruptura de sus plásticos, comenzaron a sudar espesas gotas de polvo condensado que corrieron con furor por la frente y se deslizaron de nuevo hacia el suelo. Casi en el instante mismo en que caían desaparecía la humedad. Entonces oyeron disparos. El hombre y la joven alzaron la cabeza y vieron cuerpos que se doblegaban y luego se desplomaban. No hacían sonido alguno. Su caída a la distancia era irreal. El viento apagaba sus murmullos, su agonía y su mismo gemido final. Solo prevalecía el eco de la bala disparada. El segundo grupo había dado alcance al primero, y los que intentaron defenderse fueron abatidos. 3 balas certeras. La joven no supo definir quiénes de ellos habían caído. Estaban demasiado lejos para divisarlos con claridad. Quiso suponer que una de las mujeres y 2 de los hombres, pero no logró dilucidar cuáles de ellos, y eso le causó desazón. El mundo se desmoronaba con velocidad y ni siquiera había un orden mínimo para saber quién se iba y por qué. Apenas pudo narrarle al hombre que los sobrevivientes habían dejado los bidones en el suelo y huían corriendo hacia el oriente. Están robando agua, ahora vendrán por nosotros. O huimos o los esperamos acá. Cualquier decisión es una derrota, dijo el hombre. Permanecieron inmóviles en actitud de desahucio. Pasaron unos minutos bajo un calor abrumador sin que nada sucediera. Por fin, el hombre volvió a levantar la cabeza. El grupo se había dispersado y la mayoría había acampado para protegerse del resol. No obstante, 2 mujeres y un hombre, con cintos y armas, caminaron cabizbajos hacia su refugio. No traían ningún bidón a la espalda, señal de que habían sido enviados a comprobar qué había sucedido y de que el grupo no funcionaba como una masa, sino que existía una especie de jerarquía que tomaba decisiones, delegaba funciones y esperaba su regreso. Deben ser los asaltantes, dijo la joven, y si no encuentran agua. Vieron a los asaltantes desplazarse con pasos ágiles y sin hablar entre sí. Su andar era veloz para estar en el desierto. El hombre temió que esta oleada de visitantes fuera peor que la anterior. Entre buitres, asaltantes y migrantes desesperados, la supervivencia se hacía compleja. Era lo que mejor florecía en esas tierras yertas, el deseo de prevalecer sobre el otro, el egoísmo o la vida. No encontrarán, dijo, pero no creyó en sus propias palabras. La espera fue breve. Cuando el trío de asaltantes llegó a su terreno, lo primero que hizo fue acercarse a ellos.
El hombre y la joven ejecutaron una discreta actuación preparada. Se mostraron en el límite de sus fuerzas, pero no rogaron por ayuda. Pedirla equivalía a suplicar por una bala en la frente. Se dejaron ver bajo el sol, sudorosos y polvorientos, sin aliento para caminar ni bidones a su lado, y apenas pronunciaron palabras sueltas, frases sin sentido, palabras sueltas entre las que se distinguía un término claro que debía definirlo todo: agua. Ninguno de los acualtantes les prestó atención. Pasaron por encima de los dos como si para ellos fuera evidente lo que había sucedido. Indagaron en el terreno en busca de señales. Por momentos, el hombre y la joven perdían lo visual de lo que estos hacían. El silencio era cerrado. El silencio era cerrado y tenaz en los tres recién llegados. Expertos sin duda en el deber de ahorrar palabras y recursos, también la joven parecía haber aprendido la lección. Permaneció atenta a lo que el hombre le dijera y no se atrevió a improvisar. En realidad, le resultaba asfixiante controlarse, como le era difícil en su niñez respirar en una atmósfera cargada de dióxido de carbono durante sus ataques de asma, una enfermedad que la hostigó hasta que en la adolescencia sus pulmones se acostumbraron a la toxicidad del aire. Pero no tenía argumentos para oponerse luego de lo que había sucedido. Además, sentía un miedo nuevo, más afilado y auténtico que el que experimentó durante los días en que se le iba la vida y la sed se apoderaba de ella. El puro y absoluto temor de la brutalidad de los otros, la imposibilidad de dialogar, la lucidez de que se imponía la sinrazón. Tendida, con los ojos heridos por el brillo del resol sobre la arena, recordó un día feliz. Era una imagen imprecisa y breve. Había visto en su espacio reducido uno de los últimos picos nevados antes de su total desaparición. Fue una visión alucinante, como resultaría haber observado un dinosaurio en el último día del Jurásico. Ese deslumbramiento de la nieve luminosa que le encegueció hasta el asombro se le asemejó al brillo del mediodía que le lastimaba los ojos semiabiertos. Tal vez, pensó sin ironía, ella era parte de los dinosaurios que se extinguían. La pasividad no formaba parte de su personalidad ni tampoco de su época. Después de generaciones dormidas, los suyos se habían puesto a la tarea de defender lo indefendible y erigirse en bastiones del inconformismo. La escasez de las baterías y la reducción gradual de la electricidad los había despertado de un letargo tosudo. Desconectados, se dieron a la tarea de luchar por su entorno. Lo intentaron, con furia, azonadas, revueltas, rebeldía en las calles, declaraciones poéticas en los muros y oposición férrea a las leyes que los ignoraban. Era tarde, nada sucedió. El desencanto les llegó antes que la edad se encargara de demostrárselo. Con todo, a pesar de la aplastante sequía, le costaba el silencio o la conformidad. También le chocaba la actitud del hombre. ¿Y qué importaba si lo entendía o no? ¿Acaso él valía la pena? ¿La había salvado solo por curiosidad o por casualidad? ¿Salvar la vida era acaso una deuda o una obligación de todos con su prójimo? ¿Debía obedecerle solo porque tenía agua? Se sentía viva luego de haber rozado la muerte, pero fingir y jugar al silencio le resultaba tan fatigoso como dominar sus impulsos. Disparaba sus pensamientos, como en ese instante. Por fin el único hombre habló. Aquí durmieron. Nada más, palabras sin fondo, una simple descripción de un hecho, nada que los librara de sentirlos rondando a su lado, nada que les permitiera tener la esperanza de que partieran y pudieran volver a desenterrar del fondo del basurero su fuente de agua mínima. Ambos comenzaron a sentir sed. Pasó una hora y ninguno de ellos aparecía en su visual ni se mostraba interesado en su pareja. Por fin hubo nuevas palabras. Quedémonos acá. Acá tampoco hay nada, solo esa basura, y es demasiada. Hay plásticos armados, sirven de refugio. ¿Y el agua? Vendrá más gente, la saltaremos. El mundo está lleno de gente. El grupo no nos necesita. Tanto el hombre como la joven continuaban viendo en el desierto un sinfín de figuras que se multiplicaba y dispersaba. Varias, de tanto en tanto, se desplomaban y quedaban tendidas. Las que caían y volvían a levantarse se iban rezagando. Al final, flaqueaban de nuevo. Era imposible precisar cuántas personas cruzaban la llanura, como una pesadilla de la que es mejor no despertar porque la realidad siempre es peor, pensó el hombre. Y esos dos, botarlos lejos. Yo no me quiero quedar, dijo la mujer que había permanecido en silencio. Pronto se irán todos y nos quedaremos solos. Nos debemos al grupo. Su compañera se solidarizó con ella. Es la hora del calor, volvamos por un bidón de agua. Esta noche nos quedamos a la saga y regresamos. Ya estarán muertos para esa hora, añadió, señalando al hombre y a la joven. Y removemos la basura.
agregó el acualtante masculino. Algo útil debe haber ahí, algo para negociar. Por fin cruzaron de nuevo ante la visual del hombre y la joven. Los tres contaban con armas de largo alcance cruzadas sobre su espalda y llevaban cintos con municiones. Sin siquiera mirarlos, emprendieron el camino de regreso hasta el lugar en el que había acampado el grupo. Los dos permanecieron tendidos inmóviles un par de minutos hasta que fue evidente que ya se habían ido. La joven levantó la cabeza, los vio alejarse y dio el parte de tranquilidad. Ya podía moverse, y eso hizo que los pensamientos que la asediaban se disiparan un instante. Al tiempo que se erguía levemente, se percató de que la gran masa había acampado a no más de 1 kilómetro de distancia, que el desierto se había convertido, en cuestión de horas, en una devastadora naturaleza muerta, abonada por un reguero de cuerpos en la llanura. La desolación le recordó los ataques de asma de su infancia, cuando el aire del mar y sus embates por ventilarla no lograban hacer mella en su laringe estrecha y en su agonía muda. Perdió el aliento y sintió desmayo. Ahogada, se colocó en posición fetal y las lágrimas le brotaron con facilidad y sin recato. Le costó respirar y tragó polvo al querer atrapar el aire poluto. El hombre alzó la mirada y entendió lo que sucedía. Con la mano cubierta de tierra acarició la mejilla de la joven. No le dio consuelo, solo dijo: tendrás que acostumbrarte. El hombre vio a otros acualtantes en acción. Su estrategia era primaria y funcionaba. Atacaban grupos pequeños y les robaban el agua. Eso hacían en el instante en que la miró hacia el oriente. Despojaban de sus bidones y cantimploras a un grupúsculo de 5 desorientados que había acudido a la gran migración de acualtantes sin saber la suerte que les deparaba. Son unos buitres, dijo la joven. Son acualtantes. Los buitres son carroñeros, van a la saga y son los enemigos naturales de estos ladrones. Quizás sean peores. Debemos arrastrarnos hasta el pozo. Es un riesgo con tanta luz, pero debemos. Si lo logramos, necesitamos beber hasta la saciedad. No podrán sacarnos el agua del cuerpo. La joven lo siguió sin osar mirar la llanura. Cuando pensó en el agua, notó que más que por la posición estaba resentida por la sed y la exposición a la intemperie y el calor. Le costó arrastrarse. Se sintió fatigada de los pocos movimientos. El hombre tuvo que esperarla varias veces mientras recobraba el aliento. Nos verán, es seguro, pero si nos movemos despacio, seremos para ellos unos cuerpos más caídos en la llanura, como tantos miles. No nos darán esperanza. Esa es nuestra posibilidad. Les tomó más de 20 minutos llegar al pozo. El hombre removió los espacios definidos de su meticuloso arrume en seres inútiles agolpados en aparente desorden, pero con precisa eficiencia para él. Sacó la palangana llena de agua y bebió primero. La joven tuvo que esperar, luego bebió ella, con afán y deseo. Siguieron tomando agua a intervalos cortos hasta que el cuerpo se resistió a seguir llenándose. El líquido rebosó las comisuras de la boca y trazó cauces de limpieza que enseguida se secaron y se volvieron a cubrir de polvo, formando pequeños riachuelos secos sobre la piel agrietada. Y ahora que vengan, ¿qué haremos? ¿Podemos huir o quedarnos? Cualquier decisión es mala, afirmó el hombre, mientras inhalaba hondo el aire cargado de mortandad y calor. Tomó otro poco más de agua, a pesar de estar saciado. Vendrán y descubrirán el pozo tarde o temprano. Y si nos llenamos de agua hasta reventar, ¿cuánto resistiremos? Solo un día en nuestros cabales, luego nos tocará luchar, o seremos 2 más en el desierto. El hombre guardó entre el pantalón el alfanje que había escondido en la arena. Después camufló de nuevo el pozo y guió a la joven a que se arrastrara tras un montículo que los ocultaba de la vista del grupo. Liberados de la presión de moverse como lagartijas, se recostaron y vieron por segunda vez, en el filo de la tarde, la magnitud de la tragedia que no dejaba de crecer. En el horizonte las migraciones avanzaban, pero ya no masivas como antes, sino ralas y desprovistas de orden. Eran más los cuerpos tendidos que los que seguían avanzando, más los que sucumbían ante su desconocimiento de las reglas del desierto que los que esperaban la frescura de la noche para avanzar. Muchos se acercaban hacia el campamento de los acualtantes, convencidos de que los ayudarían, aún con rezagos de fe en la solidaridad humana. Otros, con seguridad, habían permanecido en las ciudades, aislados en sus cuartos, pegados a las canillas del agua, que ya ni siquiera emitían los sonidos sordos de la escasez, pero la mayoría había salido a jugársela y se dirigía hacia el sur. Había quienes caminaban hacia el oriente y el occidente, y quienes en su desvarío regresaban al norte, del caos. Habría mundo después de eso, con seguridad, pero ¿cuál?, pensó la joven. Ya no lloraba.
El terror la tenía petrificada. Si hoy no es el día, ya nunca moriré sino hasta el día en que me muera, dijo el hombre con el tono de humor funesto que usaba para desilusionarse de lo inevitable. Ajustó el alfanje y se juró que esa noche no dormiría. La joven no prestó atención a sus palabras. El anciano le pasó el brazo sin heridas sobre los hombros para cobijarla. Con la otra mano volvió a llenarla de polvo en brazos y rostro, pero sobre todo en el cabello. Esa ablución parecía un ritual. Quizás lo era, quizás era lo único consentido, con repetición y trazas de cariño como para recordar que algo de orden se conservaba en el mundo. Le acarició el cabello con delicadeza, apenas con la punta de los dedos, como un padre que reprime la inocencia de su hijo. Vendrán, descubrirán la fuente. No me quedaré esperando otra vez. Debemos hacer algo. Yo he aprendido cuándo enfrentar y cuándo huir. Ahora hay que escapar. En 2 días serán menos y podremos luchar. Y mientras tanto, ¿cómo sobrevivimos? ¿Y dónde?, preguntó la joven. El hombre no contestó. La miró a los ojos y ella no entendió si en ese gesto se escondía la reprimenda que se merecía o una profunda decepción, o si el hombre se preguntaba una vez más para qué la había salvado. Él giró y contempló la llanura sin darle tiempo de dilucidar la intención de su mirada. Ella clavó la suya en el piso y sintió el deseo de dejarla hundida allí, al igual que las banderas que clavaban los montañistas en las cumbres cuando aún las cubría la nieve. Pero nuevos disparos sonaron a sus espaldas. Otra vez sintió el temor y la rabia. Quiso entender por qué el hombre la perdonaba, por qué la incluía en sus planes, por qué, si era evidente que era un huraño demente, no la entregaba al desierto. Finalmente se lo preguntó. No lo sé, debe ser la sed. La joven insistió. El hombre le dio una respuesta ambigua. Ya arruinamos todo, el pasado, el futuro, todas las otras vidas, mi vida, la tuya, el mundo. Yo lo he hecho peor. En ese momento se desvaneció la luz y se hizo de noche sin transición alguna. Unas luces se encendieron en el campamento de los asaltantes. El hombre dejó el tono reflexivo y sus manos nervudas se crisparon. La muerte es la opción. Nosotros elegimos si nos morimos ya o si nos damos unos días, afirmó. Así que nos vamos. A la distancia no se veía nada, salvo unas teas encendidas en el campamento cercano. La oscuridad total había caído en la llanura. Si los cálculos de los 3 asaltantes se cumplían, esa misma noche debían estar de vuelta y su grupo seguiría avanzando hacia el sur. Al norte no había nada que hacer. El hombre optó por el oriente. Allá quedaba el viejo acueducto.